Bueno, buen día a quienes no he saludado. Bueno, el tema de esta mañana lo dice Proverbios capítulo 4, versículo 26, la primera parte. No hace falta que lo busquen. Dice, examina la senda de tus pies. Ese vendría a ser el tema. Y el objetivo lo dice el Salmo 119, versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Ahí tendríamos el tema, examinar la senda de nuestros pies, y el objetivo, considerar nuestros caminos y volver nuestros pies a sus testimonios. Salmo 119, 59. Y en esto del camino, nuestro camino, y la pregunta, mi camino, su camino, nos encontramos en las Escrituras de diferentes maneras cómo es llamado la persona, el pueblo de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a buscarlo, a considerarlo, a recapacitar en él. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 5, el Señor lo llama al pueblo a meditar en eso y dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo va a volver a repetir más adelante el pasaje, meditad bien sobre vuestros caminos. Lamentaciones de Jeremías es llamado a considerar al pueblo de Israel en eso y dice capítulo 3, versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, amado el pueblo de Israel, a considerar su camino. Pablo les llama a la iglesia en Éfeso a hacerlo. Capítulo 5 del 15 al 17 dice el libro de Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y por último, otro versículo, y es en la recapacitación personal de la persona. Y dice el hijo pródigo, en el libro de Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? De alguna manera nos encontramos con 4 pasajes de las Escrituras haciendo... ¿Me pueden bajar un poquito el micrófono? Porque le tengo como miedo. Ahí está. No sé si muerde o hace algo de eso. Bueno, ahí está, así me acerco un poco más. Encontramos 4 pasajes en las Escrituras. Uno, el Señor llamando a considerar el camino. Otro, Jeremías hablando con el pueblo, llamando a esta recapacitación. Otro, Pablo hablándole a la iglesia y hablar de recapacitación, y otra, aquella persona alejada y diciendo cuántos jornaleros tienen que comer, tienen trabajo en la casa de mi padre y yo perezco de hambre. Es que las Escrituras todo el tiempo llaman a considerar dónde estamos parados, cómo estamos posicionados, cuál es el camino. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras de caminos. Cuando vamos al libro de Judas, en el versículo 11, nos habla del camino de Caín. Y cuando nos ponemos a pensar en su historia y lo traemos a nuestros días y lo llevamos a una enseñanza práctica, nos encontramos con aquel religioso, creyente de Dios, creyente en la religión, pero poniendo sus reglas, estableciendo sus formas, haciendo un servicio a Dios, pero no como Dios lo demanda, sino como Él lo quiere hacer. Y así nos encontramos hoy con muchos que, llamados cristianos, viven una vida de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus reglas. El camino de Caín. Nos encontramos con el camino de Balaam en 2 Pedro capítulo 2, versículo 22 y 23, o 23 solamente, en donde encontramos, 2 Pedro 2:15, disculpen, en donde encontramos a aquel que haciendo uso de su don, lo utiliza en beneficio propio y para su enriquecimiento. Y también nos encontramos hoy en día con muchos que hacen quedar mal al cristianismo y opacan la cruz de Cristo porque hacen ganancia deshonesta de aquello que debiera ser para el servicio y la gloria de Dios. El camino de Lot, al ser lo encontramos con su tío mirando las tierras y eligiendo para dónde ir. Y dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. El camino hacia la tierra prometida, un camino que con descanso era para 11 días. Un camino que si hoy pones del Cairo a Jerusalén en Google Maps, son 9 horas y algunas moneditas, respetando la velocidad. 9 horas en auto. El camino que al pueblo de Israel le llevó 40 días.
y muchas bajas y muchas pérdidas y muchos dolores. El camino de Jonás, buscando esquivar la voluntad de Dios. El camino de Enoc, un camino con Dios. El camino de Abraham, de fe, de obediencia. Y como dice la Biblia, él fue amigo de Dios. El camino de la duda sería el de Maús, el de la confusión, el de la falta de fe. Y el camino del Calvario que transitó Cristo con su cruz, con nuestra cruz, con nuestros pecados. Ese camino hacia el Gólgota, que lo caminó él. Y con él caminaron romanos, soldados romanos, fariseos, saduceos, pueblo de Israel y otros curiosos. Pero por haber caminado por ese camino, no fueron salvos. Y por haber pisado sobre las pisadas de Cristo, no fueron llamados cristianos. Y entonces sí, el primer punto es, ¿de qué lado de la tranquera estás? ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta es si soy hijo de Dios o vivo cerca de los hijos de Dios. Puedo haber caminado por donde caminaron los cristianos, puedo haber caminado donde caminó Cristo mismo llevando la cruz, como muchos caminaron, pero no por eso los hizo salvos a aquellas personas. Saben que cuando yo era chico, mi nono tenía una casa en el campo donde él vivía y de vacaciones yo solía ir a visitarlo, me quedaba unos días allá. A la hora de la siesta, cuando se iban a dormir los grandes, salía y caminaba a un arroyito que había cerca. Pero un día me llamó mucho la atención porque me salieron a correr 3 perros de una casa, pero no me llamaron la atención los perros, porque los perros siempre corren, ladran y te siguen. El problema era el cuarto animalito, que era una oveja que se creía perro, y me corría. Y yo no sabía quién tenerle más miedo, porque los perros muerden, ladran, pero la oveja, ¿quién le explicaba a esa oveja que no era perro? Bastaba que intente ladrar para que se dé cuenta que no lo era, o que vaya conmigo hasta el arroyo y se mire en el agua y se dé cuenta que era oveja y no era perro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas personas creen ser cristianos por estar entre cristianos, pero no lo son? ¿Cuántos, como aquella oveja, se creen cristianos por estar entre cristianos y no lo son? Y reciben bendición de Dios por estar rodeados de la familia de la fe. Y reciben bendición por las oraciones de aquellas personas cercanas que sí son hijas de Dios. Y viven del rocío de la bendición de Dios que llega a ellos, pero no todavía a su corazón. Saben que se calcula que el 31% de la población mundial es cristiana. Es decir, algo así como 2.400 millones de personas se dicen cristianas en este mundo. 3 de cada 10 son cristianos. Salimos a la calle y lo encontramos, vamos a la escuela y lo encontramos, vamos a la facultad y nos encontramos con que de 10 personas 3 son hijos de Dios, o andan con un crucifijo colgado solamente. ¿Cuántos son? Como aquella oveja, ladrando, entre comillas, entre los perros. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, en la segunda parte: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Es que lo más lindo que te puede pasar en esta hora, si estás en este lugar y tenés esta duda, es que a los pies del Señor Jesucristo te des cuenta que caminabas sobre aquella calle polvorienta, siguiendo los pasos de aquella cruz, llorando con aquella cruz, pero no habiendo aceptado a Cristo. Y eras como aquel pueblo que miraba por curiosidad, pero no había llegado Cristo a tu vida. Y te sentaste en la iglesia y cantaste a Dios, pero llegó a tu boca, llegó a tu mente, pero nunca a tu corazón. Y hoy es el momento para que des ese paso y te cambies del lugar de la tranquera y pases a formar parte del pueblo, del redil, de los hijos de Dios. Y ahora sí le hablo a la iglesia. Hablábamos recién en este camino de qué lado estabas de la tranquera. Y aquellos que son hijos de Dios, algo a recalcar en el camino es cómo está nuestra vista, cómo están nuestros ojos. La iglesia del último tiempo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, habla a la Odisea y le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y acá me detengo porque los hijos de Dios, más que nunca, y no digo que estos tiempos sean peores a los de antes, no puedo yo decir
cómo fue el antes si yo no lo he vivido, conozco lo que fue por historia. Pero sí puedo decir que lo que nos toca vivir es muy complicado. Lo que nos toca defender y cómo nos toca defender es complejo. Y saber distinguir lo bueno de lo malo, si no lo hacemos con la sabiduría que proviene de Dios, no es simple. Y para poder verlo, para poder anticiparlo, tenemos que tener bien la vista. Una de las condiciones básicas a la hora de obtener la licencia de conducir es hacer una prueba de vista. Y ahí hasta la licencia dice si usamos o no usamos lentes para manejar, para que la persona esté en condiciones aptas para conducirse. Hablaba con uno de los chicos de la iglesia que se le pasa mucho tiempo trabajando en un vehículo y me dice, yo cuando manejo trato de mirar lo que está haciendo el auto que va delante del que está por delante mío. Así yo me anticipo a hacer qué maniobra va a hacer el que sí tengo adelante. Si el que está allá frena, yo ya puedo empezar a frenar. Pero si estoy distraído y recién me guío por el que frenó delante mío, lo más seguro es que no me den los tiempos. Eso es tener buena vista, estar atentos, nuestros ojos. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí muchas veces que he manejado, he llegado a un lugar y no me pregunten cuándo pasé por determinado puente, no me pregunten cuándo pasé por determinado pueblo, pero ahí estaba yo en el destino. Es que la cabeza a veces va por otro lado y el auto derechito por donde yo lo guío, pero no estoy atento a la ruta, no estoy atento al camino. Me pasaba mucho cuando tenía que viajar a Rosito y salía de acá a la noche, iba a comer y llevaba a la familia a las 12 de la noche manejando. El camino lo conocía, pero la cabeza estaba fusilada y más de una vez he pisado el pianito y más de una vez le he corrido el cono a la policía doblando mal en una curva. Y no me enorgullece, pero iba cansado, iba a lo mejor fatigado, podemos estar angustiados, podemos estar distraídos o podemos tener exceso de confianza en la vida. Y cualquiera de estas cosas, o por cualquiera de estas cosas, llegan los accidentes. Y si somos capaces de prevenirlos, entonces pongamos manos a la obra. No lleguemos a morder el pianito o correr un cono para que nos demos cuenta que estamos manejando con la vista cansada, con la vista fatigada. O que nos pase que no tenemos la capacidad de distinguir con la vista no lo bueno de lo malo, sino aquello que está puesto como engaño. No tenemos la capacidad de discernir, de tener la sabiduría suficiente para darnos cuenta que eso no nos va a llevar por buen camino. Jeremías, capítulo 11, dice así el versículo 18. Jeremías 11, 18. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí. Me lo leo de vuelta. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí. En contexto, Jeremías era de Anatot, de Benjamín, y los que maquinaban y los que estaban en contra suya y no querían que profeticen en función de eso, eran sus hermanos, eran los de Anatot, eran los de Benjamín, y él no veía que ellos estaban tramando cosas en contra suya. Y Dios le hace ver, entonces dice ahí, entonces Jehová me lo hizo ver, me aclaró la vista, me permitió darme cuenta que yo era como un cordero que lo iban a degollar y mis ojos no estaban abiertos para verlo. Y esto nos habla de que podemos conocer la Biblia, y esto nos habla de que podemos leerla y conocer las historias literalmente, pero en ocasiones no tenemos la capacidad de darnos cuenta, de discernir cuando hay algo que no va por el camino del Señor. Y esto le pasó con sus hermanos. Y esto te puede pasar en la calle, y esto te puede pasar adentro de la iglesia, con personas que están en la iglesia pero que no son de la iglesia, que pueden estar introducidas, como dice Pablo, escondidas adentro, buscando el propósito del diablo, dividir, contaminar nuestra mente, contaminar nuestros corazones, llevarse chicos a otros lados. Me pasó en mi generación cuando yo era joven. Se paraba en la puerta de la iglesia un chico
a repartirnos invitaciones para ir al boliche con él. Y había estado con nosotros, y venía con nosotros, y cantaba con nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad de discernir. ¿Y saben qué? Hacer sentir cómodo a aquella persona que busca a Dios y poner en incómodo a aquella persona que no está haciendo las cosas que Dios quiere. No podemos hacer sentir cómodo a una persona que no está en los caminos de Dios y está sentado en medio nuestro. Dios los puso incómodos a los fariseos. Dios los confrontó contra su problema. ¿Que somos más buenos que Dios nosotros entonces? Justamente si alguien necesita ser sanado, tiene que reconocer su enfermedad. Y si nosotros lo tratamos como una oveja más de la manada, lo vamos a ayudar en su autoengaño. Y pueden pasar por el lado nuestro en tu generación como le pasaron en la mía. Personas que quizá livianamente les hablamos del error de su camino. Y así como esa persona puede arrastrar a hermanos hacia eso y puede llevar por sus caminos hacia eso, porque lo encuentran blandos, porque la semana es larga, no tiene solamente el sábado en la herramienta de adolescentes o la de jóvenes o los domingos, y las actividades que surgen de semana también pueden ser conducentes a andar por malos caminos. Entonces hay que saber elegir la amistad. Hay que saber si quiero realmente ser amigo de una persona, ayudar a esa persona confrontándola con lo que la Biblia dice. Y cuidarla a la iglesia, y cuidar a los hermanos, y cuidar el área en donde estamos. Porque ser celoso de aquello que Dios nos permite tener, y cuando digo ser celoso es cuidar lo que Dios nos permite tener, es parte de la comunión, es parte de la comunión. Los ojos bien abiertos, teniendo discernimiento para ver aquello que no pareciera estar al alcance de nuestros ojos. Y el que pide sabiduría, Dios le da sabiduría. Filipenses 1, 9 y 10 dice: y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Es la traducción de la Biblia de las Américas. Me gusta porque a fin de que escojan lo mejor, que sepan elegir lo mejor, dice acá, y antes abunde el conocimiento verdadero y todo discernimiento. Por último, el tercer punto, hablamos primero de aquellos que están del otro lado de la tranquera, que en arrepentimiento de corazón los incentivamos, los invitamos y estamos a disposición para contarles de ese camino, de esa puerta. El segundo que vimos hablaba a los cristianos y hablaba de nuestra vista. Y el tercer punto habla del conformismo espiritual en nuestro camino. Si están en Jeremías, capítulo 12, versículo 5, dice así, Jeremías 12, 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Me pasó muchas veces en la vida de creer que había estado o que estaba en una situación espiritual que me parecía bien, que era adecuada, que así me sentía bien sirviendo a Dios, que así me sentía bien en mi casa. Y permítame decir que cuando nos pasa eso estamos errando, porque eso no es más que un consuelo mental, pero no es escritural. No podemos conformarnos con un estado espiritual. Y es por eso que la Biblia nos habla de crecimiento espiritual, hasta que llegue lo perfecto. Crecimiento es justamente en ascenso en la vida espiritual. Por eso Pablo no escribió en vano, como leíamos recién, que abundéis más y más en conocimiento verdadero. Abundar más y más es justamente progresar espiritualmente, avanzar espiritualmente. Y el estancamiento espiritual como conformismo es algo que daña la vida del cristiano. Y digo esto porque me vuelvo al pasaje que acabamos de leer. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué te espera cuando pelees con los que van a caballo? Si se me complica decidir en cuestiones sencillas de la vida, parafraseando el versículo, ¿qué me queda para cuando se compliquen las cosas? Si me cuesta reconocer un peligro espiritual que está a los ojos de todos, ¿qué me queda
para cuando tenga que enfrentar las artimañas más sagaces del enemigo. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a pelear con los caballos? Si no logro explicarle a mis hijos pequeños qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿qué me queda para cuando sea adolescente? ¿Qué me queda para cuando sean jóvenes? Si en las pequeñas circunstancias de la vida tambaleo, ¿qué hay cuando llegan los momentos duros y difíciles? Entonces, ¿nos vamos a conformar espiritualmente como estamos? Si nos cansamos con los de a pie, ¿cómo voy a hacer para pelear la batalla dura, los momentos difíciles de la vida? Basta ya de hablar de la paja del ojo ajeno y tengo que empezar a mirar mi vida y mejorar mi vida. Y les aseguro que a ese ojo ajeno, con el buen ejemplo, con el buen consejo, lo voy a ayudar. Pero tengo que poner manos a la obra y trabajar sobre mi vida, estar preparado para pelear batallas más duras, porque cuando yo creo que llegó lo más duro, puede venir algo peor. Pruebas, tentaciones, cualquier circunstancia de la vida, es que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que estar tomados de su mano, alejados del diablo, acercándonos a Dios y así resistirlo. Y es la forma de caminar en la vida cristiana. No estar parado sintiendo que llegué al lugar a donde quería estar, de donde puedo sacar buena foto porque de ahí es lindo el paisaje. La vida cristiana sigue y nuestra vida espiritual tiene que ir en crecimiento por vos y por la iglesia, por los que te rodean, por los que están cerca nuestro. Termino y lo hago leyendo un pasaje que lo conocen todos. Vamos a leer el Salmo 1 juntos, porque este es el camino que debe de vivir todo cristiano. Esto es lo que Dios pretende. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Y me incentivo, y te incentivo, hermano, a que hagamos esto. Que del Señor compremos colirio para tener los ojos bien abiertos en el camino. Que no nos conformemos con una vida espiritual chata, con una lectura de Biblia diaria o con una lectura de Biblia cada 2 días, porque eso no nos hace más cristianos. Busquémoslo a Dios, tomemos el ejemplo de aquellos que caminaron con Él, que fueron amigos de Dios. Y para ser amigos de Dios, la Biblia nos dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Terminamos con una oración. Amado Dios y bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestros corazones a través de ella. Ayúdanos, Señor, a estar preparados espiritualmente para enfrentar las acechanzas del diablo, preparados espiritualmente para soportar las pruebas, preparados espiritualmente para presentar defensas contra todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, Señor. Queremos pedir tu bendición por tu pueblo, queremos pedir tu bendición, Señor, sobre cada familia, hijos tuyos aquí representados, Señor. Fortalece tu pueblo, fortalece tu iglesia y haz que tu testimonio, Señor, aquí en Recta Martinoli pueda mostrar la bandera de Cristo bien en alto, anunciando que Cristo vive, anunciando que hay salvación, anunciando, Señor, que hay esperanza. Te bendecimos y te alabamos en esta hora. Lo hacemos en el nombre y mérito del Señor Jesucristo.